Entonces aquí estamos nosotros y hoy yo voy a hablar un mensaje que habla sobre influencia de la mujer. Y en verdad, la mujer tiene una gran influencia. Entonces solo pensamos así. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, Dios creó a Adán, creó a Eva. Y cuando el diablo entró, antes de entrar, ¿con quién él fue? Él fue hasta la mujer. ¿Por qué? Porque él también sabe que la mujer tiene una gran influencia. No fue por casualidad que él fue hasta Eva. Él fue hasta Eva porque él pensó así. Si yo consigo engañar a Eva, entonces el resto es fácil. Ella después, bueno, da el resto del trabajo. Ella hace la influencia para el marido, para los hijos. Y bueno, está aquí mi marido queriendo decir cualquier cosa. Bueno, es eso. Entonces la mujer tiene una gran influencia. El diablo sabe de eso. ¿Ella tiene influencia sobre qué? Ella tiene una gran influencia sobre los hijos, el marido. Como vimos también, ellos dicen que detrás de un gran hombre está una gran mujer, ¿verdad? Porque ella tiene en verdad, eso es una verdad, ella tiene una influencia. Si ella es una persona que sirve a Dios, si ella es una persona que cree en el marido, que ayuda al marido, entonces el marido consigue hacer más cosas. Ahora, si ella es una mujer que es complicada, que en verdad es un peso para el marido, ¿qué es lo que va a suceder? Ella no está ayudando al marido, pero ya está colocando peso y ella hace con que el marido ni consiga entrar en su llamada, en el plan que Dios tiene para él. Entonces, en verdad, tiene que ver con la influencia de la mujer. Muchas veces no es una mujer tanto, pero está más para atrás. Y a veces las personas piensan que ella no tiene esta fuerza, no tiene esta influencia, pero tiene. Y se ve, por los frutos se ve eso. Ella tiene una gran influencia, tanto para el bien como para el mal. En verdad, ella puede ser una gran bendición, una bendecidora, o entonces ella puede ser una maldición. Es eso. Entonces la mujer, ella es muy especial, ella tiene esa influencia, Y por ejemplo, cuando leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, vemos eso. Vemos cuando leemos el libro de Reyes, por ejemplo, es un rey detrás de otro. Entonces se ve un rey que sirve a Dios y todo va bien. Después nace un hijo y este rey que servía a Dios, pero tenía un hijo, pero el hijo no quería saber, iba detrás de ídolos. Y después, eso era mal, era todo tipo de problemas, y a veces tiene un hijo, o pasa unas generaciones, y después nace un hijo, y otra vez sirve a Dios. Y siempre vi esto raro, ¿cómo puede suceder? Quiere decir, el rey sirve a Dios, el pueblo está sirviendo a Dios, ¿cómo su hijo puede ir detrás de ídolos? ¿Por qué? Porque ¿quién es la madre del hijo? Si ella es una mujer que sirve a ídolos y que va detrás de las otras cosas, ese tiene una influencia sobre los hijos. Entonces el hijo va a ser así. Y nosotros vemos eso por la Biblia, que las mujeres tienen una gran influencia, tanto para el bien como para el lado malo. Entonces tenemos que entender que tenemos esta fuerza, tenemos esta influencia que en verdad es un poder, es alguna cosa que Dios nos dio. También, por ejemplo, vemos el ejemplo de Jacob. Jacob, su caso era así, era un poco confuso, era mucha confusión. Él se quería casar, después tiene problemas con el hermano y él engaña, y después va con el tío y tiene que oír todas esas cosas. Después le gusta la hija, entonces se quiere casar con esa hija, solo que bueno, al tío no le gusta, el tío quiere primero que la hija más grande se case, entonces se le engaña a Jacob y Jacob se casa primero con la hija más grande, que es Lea, y después entonces se casa con Raquel. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando nosotros resumiendo esa historia? Nacieron muchos hijos y en verdad algunas eran de las hermanas más grandes y otra de la más joven, y después eran también desempleadas porque eran dos hermanas que andaban en guerra todo el tiempo. Ellos andaban de guerra. ¿A quién me ama más? ¿Mi marido me ama más a mí o te ama más a ti? Entonces era una gran confusión. Ellas andaban así. ¿Y qué es lo que después vemos? Después vemos a los hijos, que eran 12 hijos, que también andaban en guerra. Porque José
Él era hijo, tanto José como Benjamín eran hijos de Raquel. Entonces, era diferente que los otros. En cuanto a los otros, José y Benjamín, y también sabemos esto porque hicieron esta gran confusión y también hicieron así porque ellos copiaron también como las madres eran. Entonces, esta confusión, pero ¿por qué, por ejemplo, José? Porque él tenía el corazón lo que que tenía, porque él tenía otra madre. Probablemente la madre, ella tenía otro corazón, él educaba a los hijos diferente, ella tenía otra influencia. La influencia que tenía era otra influencia. Por eso el resultado era diferente. Todos los hijos eran de Jacob, pero eran todos diferentes. Y vemos que en verdad quien hace la diferencia muchas veces es la madre, porque ella tiene una gran influencia. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 22. En Proverbios 22 habla sobre educación de los hijos. Y antes que lea eso, quiero decir por qué la mujer tiene tanta influencia. ¿Sabe por qué ella tiene tanta influencia? En primer lugar, porque ella está presente. Ella es esta persona continua. Nace el bebé y ella está allí siempre, durante el día, durante la noche, cuando llora, cuando está enfermo, tiene toda esa presencia. Ella está allí constantemente con su presencia. Entonces, durante esta época, ¿qué es lo que ella va a hacer? Ella está influenciando a su hijo, o nosotros también podemos llamar esto, ella está educando. Ella está educando, mostrando al hijo cómo se vive, cuál es el camino, cómo se hacen las cosas, cuáles son los valores de la vida. Ella está enseñando eso, educando eso. Y la influencia de ella es grande porque ella está allí constantemente. Ella no viene por la mañana y después se va y después 2 semanas vuelve. No. Su presencia es muy constante. Después vive claro, educa por palabras, haciendo cosas, pero encima de todo por la manera de vivir, porque en verdad es eso. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no es tanto por lo que hablamos, no son por las reglas que colocamos, no es para decir, puedes hacer esto y aquello que no estoy de acuerdo, no. Es por nuestro ejemplo, es la manera como yo vivo, esto estoy transmitiendo. Y en verdad, influenciar es eso, influenciar es transmitir aquello que yo soy para otra persona. Entonces, una madre, ella tiene una gran influencia para el hijo porque ella transmite aquello que ella es, aquello, la manera como ella habla, la manera, cuáles son las actitudes de ella, la manera como ella actúa cuando hay problemas, cuando hay confusión. Esto es transmitido y eso es así que está influenciando al hijo. Entonces, claro, también tenemos que hablar porque hay poder en nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos es una cosa tremenda porque, vamos a decir esto también, nuestras palabras son semillas y hace la diferencia. En Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, una madre que tiene esa influencia, ella está presente cuando ella habla y siempre va hablando. Entonces, si ella tiene alguna cosa en el corazón, imagine que ella dice que el hijo, bueno, no es bueno en la escuela, no sirve. Imagine que es una mala influencia en verdad. En lugar de educar al hijo de ella en el camino de Dios, que crezca como debe ser, ella está transmitiendo la idea de que él no sirve. Entonces siempre está hablando mal, siempre está juzgando, siempre está diciendo que está haciendo todo mal. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Ella está transmitiendo estas palabras y estas palabras son semillas y esas semillas van a entrar en el corazón de su hijo. Y esa semilla, entrando en el corazón, va creciendo y creciendo y van a dar fruto. Y el resultado después es la vida, como el hijo va a ser. Y muchas veces las madres son infelices con los hijos. ¿Cómo mi hijo puede ser así? Yo tengo un hijo así, él no me respeta, él habla de cualquier manera, está haciendo todo mal. Pero en verdad la mayor influencia, luego en el principio, es la madre. Claro, influencia también cambia. Cuando el niño es muy pequeño, la influencia de la madre es la más grande, porque ella está siempre, esta influencia constante que está allí. Y por eso es tan importante que la madre esté presente
y que ella entiende este papel, la presencia de ella, cuando ella está allí, qué es lo que ella hace con el hijo, qué es lo que ella habla para el hijo, qué es lo que ella deja que el hijo asista en la televisión, qué es lo que deja que el hijo vea en internet, qué es lo que ella habla con las palabras de ella, porque ella tiene esta influencia y el hijo es como un papel en blanco que va a aceptar todo lo que hablamos. Entonces, somos esos influenciadores. Hacemos la diferencia. Incluso si usted es una mujer, una madre, y usted piensa, yo no tengo dones. Si usted tiene un hijo, usted es una gran influencia para su hijo. Usted es, y usted puede hacer la diferencia para su hijo, para el bien. Está en sus manos. Usted no puede pensar, no soy nadie, ¿cómo voy a conseguir? Usted tiene que pensar así. Dios me dio al hijo. Está en mis manos. Yo tengo esta influencia. Yo voy a hacer lo mejor que yo sé. Voy a hablar la palabra de Dios. Yo voy a hacer que vaya a la iglesia, que va a aprender la palabra de Dios, que le aprenda las verdades que están en la palabra de Dios. Entonces, la influencia de ella, el papel de ella es muy importante. ¿Qué es lo que leemos aquí en Proverbios 22, versículo 6? Habla así: instruid al niño en el camino que debe andar, y hasta cuando se envejezca no se desviará de él. Aquí habla, instruid al niño. El niño es pequeño, no es un hombre, es un niño. Cuando nosotros instruimos, educamos nuestros hijos cuando son pequeños en los caminos de Dios, en los caminos que Él debe andar, hablando las cosas ciertas, viviendo esos ejemplos, diciendo las cosas ciertas, entonces estamos encaminando a nuestro hijo en el futuro que va a ser bueno, porque lo que nosotros en verdad estamos inculcando a nuestro hijo son rudimentos, son cosas básicas que van a estar allí para siempre. Es muy interesante porque yo aprendí varios idiomas y las primeras palabras de una lengua cualquiera eran siempre lo más difíciles, era lo más complicado, pero también eran esas palabras que hacía parte más de mí. Era más fácil para recordar, que tuve que luchar para memorizar. Entonces son esas primeras palabras que son la base. Y a partir de ahí, todas las otras palabras ya se quedan más fácil, porque la persona parte cierto tipo de palabras, ciertas pronuncias, ciertas letras que comienzan a entrar en la lengua. Y las primeras cosas que aprendemos son las cosas más importantes porque es la base. Es la base por aquello que viene a seguir. Son cosas muy importantes. Entonces, usted que es madre, su papel es muy importante. Y es muy importante para su hijo. Entonces, nosotros madres, tenemos que saber que tenemos esta influencia y esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Y Dios confió en ese papel. Claro, este papel no es solo de la madre. Y es muy importante que el padre también esté presente. Y la influencia del padre es muy importante también. Pero cuando son muy pequeños, la influencia más grande es de la madre. Porque la tal paciencia, es la comida, los pañales, todas estas cosas, es más la madre quien está allí, porque él da la leche, da el cariño, quiere decir. La influencia de ella es muy fuerte. Y a partir de la edad, cuando el hijo ya es así joven, ahí es muy importante la influencia del padre. Tanto influencia de la madre como del padre son súper importantes. Pero hoy estamos hablando sobre la influencia de la mujer. Entonces, por causa de eso, quiero más concentrarme acerca de esto y tenemos que saber que tenemos esta influencia. Tenemos este poder que está dentro de nosotros. Si Dios confía en nosotros, Dios le hizo mujer porque Él confía en usted. Él le dio los hijos porque Él dio esos hijos a usted. Él confió con esos seres, con ese ser, criaturas que son de Dios, que Él dio en sus manos. Entonces, es nuestro papel, es esa alegría que Dios nos da para que transmitamos una influencia buena y para que seamos bendecidores para nuestros hijos, pensando así.
Entonces la mujer tiene mucha influencia y tiene influencia sobre los hijos, claro, también sobre el marido. Y es verdad. A veces pensamos que no es bien así, pero es muy de verdad. En Proverbios también habla, ahora no me estoy acordando cierto dónde queda, pero por ejemplo habla de mejor vivir en el desierto, en medio del desierto, que en casa donde la mujer siempre está enojándose, cosas así. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando no le gusta, cuando ella está lastimada, tiene la tendencia de hablar mucho. Ella tiene muchas emociones y se queda hablando mucho. Entonces, tal vez, quiere decir, a veces ni es aquella, habla alto así, pero se queda hablando durante mucho tiempo. Y a veces es difícil para que ella hable una vez y diga, ya dije, ya está dicho, ya sabes. Está dentro de ella para hablar y hablar. Y ella se queda en esa cosa. Entonces, esto es la peor cosa que puede suceder. Para el marido, cuando tiene una mujer que no está de acuerdo con cualquier cosa, él se queda allí, siempre murmurando, no le gusta, tal y tal. Y no hay nada de esta cosa, y esto es una cosa que destruye un matrimonio. Destruye un matrimonio. Entonces, eso es una cosa que mujeres que tenemos que saber. Tenemos esta influencia y podemos ser una maldición para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y tenemos que entender que el diablo sabe de esto y él nos ataca. Él viene con esos pensamientos, él viene con esas ideas. ¿Y por qué él viene con esas ideas? Porque él sabe, si ella cree en esas ideas, si la mujer cree en esos pensamientos, en esas mentiras que vienen del diablo, y ella comienza a hablar estas cosas, ella va hablando. Muchas veces va hablando y ella va destruyendo, va acabando con eso. Entonces, nosotros mujeres tenemos que entender eso, tenemos una gran influencia. Entonces, el diablo sabe de esto y él nos ataca. Entonces, tenemos que protegernos. Esto es muy importante, que no seamos vasos en las manos del diablo, pero que antes seamos vasos en las manos de Dios, porque esto hace toda la diferencia. Amén. Yo ahora voy a pedir al grupo para cantar una música, y esta música se llama Existe un arma. Entonces vamos a oír esa música que dice Existe un arma. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Tudo suporta, ela tudo crê. Ele é mais. Esperança e fé, ela é chamada de amor, 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 amor. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Mas quem é Ele? Jesus,
Aleluya, gloria a Dios. Amor es un arma. Y es un arma, no es un sentimiento. Entonces es importante que sepamos eso. Que también, en verdad, nuestra influencia que tenemos también es un arma. Que tenemos que aprender a usar a la manera cierta. Y para que decidamos tomar esa decisión, yo quiero ser un vaso en las manos de Dios y no un vaso en las manos del diablo. Y comenzamos a hablar que el diablo entró aquí en esta tierra a través de una mujer. Él atacó a Eva y ella después fue influenciando al marido. El marido comió y sabemos el resto de la historia. Pero felizmente también Jesús a través de una mujer, porque apareció un ángel a María y le dijo cuál era el plan y ella aceptó. Y ella no dijo, no, pero entonces una reputación, pero ¿qué va a suceder? ¿Cómo esto va a funcionar? ¿Qué es lo que la persona va a decir? Y en verdad, ella era un riesgo para ella, porque en esta época, cuando una persona era encontrada en adulterio, entonces ella era apedreada y se podía morir. Y claro, si ella se quedaba embarazada y no era de su marido, entonces claro, ¿cómo sucedió este bebé? Es el Espíritu Santo, pues, en quien van a creer. Pero el ángel apareció y ella aceptó. Dios no obligó a ella. Dios nunca obliga a una persona. Él viene con propuesta, viene con un plan que tiene para nuestra vida. Y Él nos pide permiso. Él pide si queremos hacer eso. Y ella aceptó el plan que Dios tenía para su vida. Y por eso era una gran mujer. Y por causa de la idolatría y todo eso, las personas a veces piensan, bueno, María era una gran mujer, porque ella aceptó el plan que Dios tenía para su vida. Entonces, a través de ella, Jesús entró aquí en esta tierra. Fue a través de una mujer. Y como madre, era una buena madre que llevó al hijo para la sinagoga y todas esas cosas. Entonces Dios entró en la tierra también a través de una mujer, y es importante que sepamos esto también. También cuando Jesús murió, fue a la cruz, murió, y después cuando Él resucitó, las primeras personas que vieron a Jesús fueron dos mujeres. Fue María y Magdalena. Fueron las primeras que vieron a Jesús después de que Él resucitó. Entonces Jesús dijo que vayan rápido, cuenten los discípulos. Jesús también ya sabía, si yo digo esto a las mujeres, ellas en primer lugar van a creer y ellas van a hacer. Y ellas corrieron, ¿verdad? Pero también sabemos que después hablaron los discípulos y los discípulos no creyeron. Fue complicado. Pero Dios llama a las mujeres y Dios confía en las mujeres porque Él sabe que ellas tienen una gran influencia. Y hoy también tenemos que saber eso. Dios nos llama. Dios nos llama para que vayamos a todas partes del mundo, para que corramos y hablemos las buenas nuevas, que Jesús resucitó. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él es maravilloso y tiene una solución para cualquier problema. Entonces también en nuestro papel era lo que Jesús habló. A esas dos mujeres también Él habla eso a cada uno de nosotros. Entonces Dios Él no hace distinción de personas. Y siempre tenemos que decir eso. Dios creó al hombre, creó a la mujer, son diferentes, pero a los ojos de Dios son iguales. Tienen el mismo valor, solo que Dios colocó cosas específicas en aquella persona que es un hombre y en aquella persona que es una mujer. Somos diferentes y somos diferentes a propósito. Es muy a propósito. Y no es para que se haga una competencia. Yo consigo hacer mejor esto, yo consigo hacer mejor eso. Los hombres saben hacer una cosa, la mujer es otro. No, para Dios no es así. Nosotros no fuimos creados así para que compitamos. A veces los problemas en el matrimonio es porque la pareja está compitiendo. Ellos dos quieren ser mejores en todas las cosas. Quiere decir, nunca van a ser, porque se complementa. Cada uno es diferente y eso es a propósito. Y el matrimonio es así, es una cosa que nos ayudamos y que damos el valor extra a esta vida que vivimos en común. No es una competición. Somos diferentes y nunca vamos a ser igual al otro, ni debemos ser. Y el diablo coloca esta idea en las mujeres y en los hombres también.
coloca esas ideas de nosotros. Las mujeres quieren ser igual a los hombres, quieren ser las mismas cosas. Yo también. ¿Por qué? Usted tiene su valor. Y solo porque hace una cosa u otra, esas cosas no le dan valor. Eso no va a decir si usted es importante, si usted vale alguna cosa. No tiene nada que ver. Usted es importante porque usted es un hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios. Usted es importante porque usted es un ser humano. Usted es especial. Usted es única. Entonces usted, mujer, usted fue creada y Dios colocó dentro de las mujeres de tener una influencia, una gran influencia sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre con quien trabajamos. Entonces la influencia es que transmitimos aquello que somos. Transmitimos y eso hace con que las personas a nuestra vuelta sean influenciadas, cambie por causa de nuestra influencia. Entonces nuestra influencia, quien somos, es muy importante. No en las cosas que yo hago, pero quién soy yo, y esto va a cambiar a otra persona. Porque cuando yo hablo, cuando yo me comunico con personas, estoy transmitiendo, estoy influenciando a esta persona. Con los valores que tengo, con la manera que actúo, con las cosas que hago. La persona rápido o siempre está complicando todo. Todas esas cosas tienen que ver con quién soy yo. Y somos influenciadores y influenciamos y hacemos cambiar a las personas a nuestra vuelta. Y por causa de eso, usted, mujer, es muy importante. Su existencia aquí en esta tierra es importante porque su existencia va a cambiar a las personas a su vuelta. Incluso si usted no habla nada, incluso si usted no hace nada de especial, solo usted está allí y lo que usted tiene allí dentro, su carácter, su manera de ser, eso cambia a las personas, porque usted tal vez no dice nada, casi no habla nada, pero las personas miran y ellos ven cómo es. Ven la actitud, ve que la persona no se burla de cosas serias, él ve cuál es el valor, cuáles son los valores que la persona tiene, que no hace ciertas cosas. Entonces, esto es una cosa. Esto es interesante. Una persona que habla mucho, cuando hay ciertas personas que hablan mucho, siempre tienen una opinión sobre todo y más alguna cosa. Y ciertas cosas que ella aprendió. Cuando una persona habla mucho, a veces está escondiendo cualquier cosa. Entonces, él habla mucho y muchas veces habla cosas muy espirituales, tiene mucha opinión sobre todo y más alguna cosa, pero a veces son esas personas que después nos admiran con alguna acción que tomaron que no hace ningún sentido, porque ellos cuando hablan están escondiendo alguna cosa. Ahora, cuando la persona no está hablando, es la tal cosa, no sé si, ¿cómo se dice eso en portugués? Aguas profundas o cualquier cosa así. Tal vez ni existe en portugués, pero bueno, en holandés por lo menos tiene cualquier cosa así. A veces las personas como un agua profunda, que no sabe que está allí dentro, pero está muy profundo. Y a veces una persona que es callado, que no habla mucho, muchas veces tiene mucho allí dentro, pero no muestra, no habla, está allí dentro. Pero son cosas profundas. Entonces todo eso es que todos tenemos dentro de nosotros este poder de influencia. Entonces nuestra vida aquí en esta tierra es importante. Ahora, no es solo para estar aquí que voy a ser una gran influencia. Primero tengo que ser influenciada por Dios. Yo tengo que dejarme influenciar por Dios. Entonces, ¿cómo me voy a dejar influenciar por Dios? Para estar mucho tiempo con Él, para gastar tiempo con Dios, para oír lo que Él habla, para ver cómo Dios hace las cosas, para comenzar a vivir mi vida a la manera de Dios. Porque así cuando hago esto, cuando tomo una decisión para cambiar mi vida, porque yo veo que Dios dice ciertas cosas en su palabra y Él da ciertos principios, estrategias, cómo tenemos que vencer, y hago esto, entonces yo dejo cambiar por causa de la palabra. Yo cambio por causa de Dios. Entonces Dios está influenciando mi vida. Él está cambiando mi vida. Entonces cuando yo hago esto, yo voy a ser una persona transformada, también voy a ser una persona diferente.
entonces yo voy a tener más de Dios dentro de mí. Yo voy a ser más parecido con Dios. Y automáticamente aquello que transmito es lo que en verdad primero viene de Dios. Entonces yo voy a ser una persona que también influencio mejor. Voy a ser una persona que es una bendecidora. En lugar de apenas dar mi opinión y mis juicios, yo sé todo, hago las cosas a mi manera y tengo que hacer a mi manera y así, y yo creo, y solo esto es verdad y nada más es verdad. No. Cuanto más tengo de Dios dentro de mí, cuanto más tiempo gasto con Dios, más llena voy a estar con los valores de Él, con amor de Dios dentro de mí, con la paz de Dios, con alegría de Dios. Yo voy a tener más sabiduría de Dios. Yo voy a conseguir mirar a las personas como Dios mira a las personas. Y en verdad, eso es un gran secreto. Cuanto más yo conozco a Dios y conozco cómo Dios piensa, más fácil consigo mirar para una persona que es una persona complicada, que es una persona que nadie entiende, que es una persona que hace muchas cosas erradas, pero se queda mucho más fácil porque comienzo a mirar como Dios mira para esta persona. Conseguí ver cómo Dios mira. Y Dios mira para esta persona como que esta persona está perdida. Esa persona está así, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que él pasó en la vida? Él no conoce a Dios. ¿Cuál es la educación de él? ¿Cuáles son los valores que él creció? ¿Cuál es la familia que él tenía? Entonces, lo que vemos en una persona en verdad es el fruto de su vida. Entonces, cuando Dios mira para nosotros, claro, Él ve el fruto. Él ve el fruto. Cada persona en verdad es el fruto de nuestra educación, ¿verdad? Y de nuestras circunstancias, aquello que pasamos, etc. Entonces, si tomamos mejores decisiones, entonces nuestro fruto, por así decir, es mejor. Es más de acuerdo con el plan de Dios. Pero cuando Dios mira para una persona, Él ve, el fruto de esta persona está pésimo, está lleno de problemas. Pero Dios es un Dios de solución y Él sabe cómo resolver. Él sabe cómo sacar cuando una persona está lastimada en el corazón, cuando la persona no consigue perdonar porque pasó cosas horribles en su vida y no consigue perdonar, está lastimado. Es muy complicado, no consigue ni creer y en ninguna persona, no consigue creer en Dios, no consigue creer en nadie, porque tantas veces ya pasó por circunstancias y cosas en la vida que se quedó lastimada y que perdió completa confianza en alguien. Y es solo para Él. Pero Dios es capaz para sacar eso de esa persona y para sanar a esa persona, para libertar a esa persona de este daño, de esas ofensas, de estas cosas que tiene en el corazón. Porque para Dios nada es imposible. Y sabe, cuando Dios aparece en una persona, la persona siente el qué. Tenemos que recordar cómo fue cuando tuvimos un encuentro con Dios. La primera vez cuando fuimos a una iglesia, cuando, sentimos la presencia de Dios, sentimos una cosa maravillosa. Sentimos el amor de Dios, alguna cosa que no conseguimos explicar, pero nos sentimos bien. Nos sentimos que tenemos valor, sentimos que alguien nos ama, sentimos que no somos una persona cualquiera, pero que somos importantes para Dios. Y esto es cuando tenemos un encuentro con Dios. Y esto es Dios entrar en nuestra vida. Ahora, cada uno de nosotros es un vaso en sus manos. Y cada mujer es una persona que es influenciadora. Influencia a su familia, que es una influenciadora para sus hijos. Entonces, cuanto más usted tiene esta presencia de Dios dentro de usted, cuando usted habla, cuando una persona habla, tiene Dios, no estamos hablando apenas en nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos, está el Espíritu Santo que Él confirma estas palabras, que es como que Él está junto. Quiere decir, la persona que entrega la vida a Jesús es la misma persona. No estamos aquí con un poder muy especial y cosas muy diferentes y de repente tenemos así grandes poderes, grandes palabras. Somos la misma persona, hasta hablamos de la misma manera, solo que nos quedamos con alguna cosa extra que las personas ni consiguen explicar. Y esta cosa extra es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo que Él confirma la palabra. Entonces, cuando una persona entregó la vida a Jesús, él ya no vive aquí más solito, pero tiene a Dios en su vida. Y después, cuando comienza a hablar de Jesús, cuando está educando a sus hijos, está influenciando
no es apenas las palabras de la madre, no es apenas cómo él vive las cosas, pero está allí junto, es la autoridad que Dios le dio, está allí junto, la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo, y esto hace con que la persona cambie, porque no son nuestras palabras que nos hace cambiar. Todos nosotros oímos personas que dicen, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, y oímos y pensamos, es una buena idea, yo debía hacer esto, pero nosotros no hacemos esto. ¿Por qué? Oímos, estamos de acuerdo, pero no cambió nuestra vida, no nos dio esta fuerza para que consigamos hacer alguna cosa, no nos quedamos con estas ganas de cambiar alguna cosa. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando Dios entra en nuestra vida, allí todo cambia. Porque allí tenemos un encuentro con Dios, entonces allí nos quedamos con ese deseo dentro de nosotros y después nos quedamos con esta fuerza dentro de nosotros para que consigamos. Entonces nosotros mujeres que somos una influencia, tenemos que en primer lugar querer ser influenciados por Dios. Porque si Dios no está en nuestra vida, o si gastamos poco tiempo con Dios, también tenemos pocos cambios en nuestra vida por causa de Él. Y después, cuando vivimos nuestra vida, nuestras ideas, opiniones, aquello que pienso, aquello que yo creo que es interesante, pero cuanto más gasto tiempo con Dios, más voy a tener de Dios para enseñar. Y a veces la persona pregunta, ¿cómo voy a educar a mis hijos? Es tan difícil, ¿cómo esos hacen? ¿Cómo yo hago con que ellos vayan a la iglesia, que sirvan a Dios, que hagan las cosas ciertas? No es en mi fuerza, no es nuestra fuerza, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero es Dios quien hace estas cosas. La persona tiene que tener un encuentro con Dios. Su hijo también tiene que tener un encuentro con Dios. Ahora, nosotros como padres, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hablar muchas cosas. Mire, Dios es así, la Biblia es así, vamos a la iglesia, eso es así, así, todas las verdades, todo lo que sabemos. Pero en el final, su hijo va a tener un encuentro, él va a precisar tener un encuentro con Dios. Y él se va a quedar con ese deseo cuanto más vivimos a la manera de Dios. Porque así, cuando hablamos, nosotros vamos a hacer las cosas a la manera de Dios y Dios va a estar con nosotros y Él va a confirmar con señales y con maravillas. Entonces, en Proverbios 18, versículo 21, dice una cosa así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y aquel que ama comerá de sus frutos. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros como mujeres que tenemos que saber, que las mujeres muchas veces hablan mucho, tenemos este poder que está dentro de nuestras palabras, pero no es solo nuestras palabras. En primer lugar, nuestro corazón tiene que estar en el lugar cierto, porque yo puedo decir las cosas ciertas, pero si yo creo al contrario, si yo creo que no es bien así, mis palabras no valen de nada. Ahora, si yo creo en lo que yo hablo, si yo hablo cosas que yo sé que son las verdades de Dios, yo sé que Dios promete eso, entonces esas palabras van a tener poder y van a producir fruto. Entonces dice, aquel que ama comerá de sus frutos. Después dice otro versículo que dice, no tiene nada que ver, pero siempre es interesante que está aquí. Dice, el que encuentra una mujer, halla una cosa buena y alcanzó del Señor. Entonces la mujer es una bendición para el marido. Es decir, Adán estuvo de acuerdo con eso. Adán estaba completamente solito, Dios lo creó y estaba solito. Y cuando Dios creó a Eva, se quedó toda feliz, finalmente se quedó tan feliz. Entonces, la mujer es para ser una bendición. Ella no es para ser un problema, ella no es para ser una molestia en casa, ella es para ser una bendición en casa. Y la bendición de ella en primer lugar es cuando ella está más con Dios. Cuanto más ella hace las cosas a la manera de Dios, no estoy diciendo que siempre está en la iglesia, siempre está leyendo la Biblia, es una persona 100% espiritual y ni hace comida, no toma cuenta de nadie más, no estoy diciendo eso. Pero cuanto más ella vive la manera de Dios, con los principios de Dios, colocando a Dios en primer lugar en su vida, y ella va a transmitir eso para su familia, para su relacionamiento con el marido,
para el razonamiento con los hijos, ella va a traer esta buena influencia. Y porque ella es una persona que está constante en la familia, ella está muy presente y muchas veces oímos así, hijos que, bueno, los padres murieron, cualquier cosa, la madre murió, y lo que dicen es, bueno, lo que yo quiero decir de mi madre, ella siempre estuvo allí. Y cuando yo muchas veces pienso, ¿qué quiere decir en verdad? Es que la madre estaba allí. Estaba allí siempre. Estaba cuando las cosas estaban buenas, cuando las cosas no estaban buenas, la madre estaba allí. Y eso es una gran fuerza. Eso es una gran influencia. Entonces, mujeres, tenemos que entender, somos importantes para Dios. Y el diablo quiere usarse de usted para que sea una maldición en casa, para que pueda entrar como él entró en este mundo. Él quiere usar a las mujeres así. Muchas veces él engaña a la mujer, viene con ciertas cosas para que ella dé oídos al diablo y ella, en lugar de ser una bendición, traiga maldición para su familia, para sus hijos, para su matrimonio. Nosotras mujeres somos importantes, pero tenemos que entender que Dios nos cree importante, Dios precisa de nosotros para que seamos vasos en sus manos para nuestra familia, para nuestros hijos. Y también no solo, usted dice, no estoy casado ni tengo hijos, entonces esto no es para mí, es para usted también, porque usted igual es mujer. Entonces usted tiene una gran influencia en su empleo. Si usted es patrona, si usted trabaja en un empleo, entonces usted es una influenciadora. Esta misma influencia que una madre tiene sobre los hijos, que una esposa tiene en casa, usted tiene allí en su trabajo también porque usted es mujer. Es un don que Dios colocó dentro de las mujeres y tenemos que saber eso. Es un don, un talento que Dios colocó y vamos a ser vasos en las manos de Dios. No vamos a oír mis oídos para ir al diablo, pero para hacer una maldición, problemas a nuestra vuelta, sino que nosotros vamos a ser aquella persona que es para hacer una alegría, una bendición y una persona que hace a las personas a nuestra vuelta cambiar para mejor, porque Dios vive dentro de nosotros. Amén.